El aula virtual es el eje en el que se articula todo el proceso de aprendizaje, complementando en los casos que se requiera, con las prácticas presenciales. Se trata de un espacio de trabajo e intercambio, en el que encontrarás recursos y actividades de aprendizaje, apoyo e información, así como la oportunidad de resolver dudas con tus compañeros y compañeras y tutores a través de los foros dispuestos a tal efecto. Desde el aula virtual podrás entrar directamente al curso o cursos en los que hayas realizado la matrícula. Veamos cómo se organiza el entorno. En términos generales, encontrarás un espacio central destinado al contenido meramente didáctico y espacios laterales que permiten agrupar información complementaria y servicios de apoyo para el aprendizaje, además de tu área personal. En cualquier momento podrás ajustar su aspecto general, replegando los dos bloques laterales para facilitar la navegación en el contenido central. Analicemos los menús principales. En este espacio de área personal podrás configurar tu perfil de usuario del aula virtual, además de tus preferencias de navegación. Debes prestar especial atención a tu foto de perfil, ya que será tu carta de presentación frente al resto de compañeras y compañeros del aula virtual. También podrás ajustar además otros aspectos de tu perfil, como el idioma preferido para la navegación o preferencias de visualización del calendario. El menú principal lo encontrarás en el bloque lateral izquierdo. Este menú es fijo e idéntico independientemente del módulo en el que te encuentres. Aquí encontrarás acceso directo a todos los cursos en los que has realizado la matrícula, acceso a los servicios de secretaria virtual y orientación. Más adelante te explicaremos cuándo y cómo utilizar estos servicios. La guía del alumnado, donde se explica cómo desenvolverse en el aula virtual. El tablón de avisos, en el que la Jefatura de Estudios, Secretaría o el Servicio Técnico o la UNZA publicarán información importante para el buen desarrollo del curso, plazos para solicitudes, fechas de exámenes, etc. Dada la importancia de estos avisos, también los recibirás en el correo electrónico de VirTLH. Tu calendario general, en el que se mostrarán todos los eventos de todos tus módulos. Aparte, tendrás otro calendario específico para cada módulo. Ten en cuenta que en cualquier momento podrás adaptar la vista del calendario según tus preferencias desde tu menú de usuario y que también podrás sincronizarlo con Calendar de Gmail. El libro de notas, en el que se mostrarán una vez publicadas las notas de la evaluación parcial, primera final y segunda final para cada uno de tus módulos. Acceso a tu correo corporativo @vir.eus. Acceso al centro de ayuda o la UNZA Gunea, donde encontrarás a Virchi, el asistente virtual de VirTLH, y a quien podrás consultar tus dudas sobre aspectos relacionados con el funcionamiento del aula virtual, así como otros aspectos generales acerca de la metodología y el proceso de aprendizaje.